ya de esta periodificación de las culturas, repito una vez más, de estas cinco, la pre-inca, incaica, la conquista, el virreinato y la era republicana, de los cuales ya hemos visto la época pre-inca, con las culturas Chavín, Nazca, Paracas, Huari, Tiahuanaco y otras culturas que se van dando, ¿ya? ¿Ya? Entonces su estilo de vida, ¿ya? Viendo en pequeñas tribus, cómo se van agrupando, hasta ir al periodo incaico. En el periodo incaico se va considerando, ya por su desarrollo en la zona occidental, ¿no? Ya más o menos aproximado entre los años de los siglos XV, ya cuando se van empezando a desarrollar en un territorio mayormente conocido como el famoso Tahuantinsuyo, ¿no? La agrupación de los suyos. Entonces, en esta famosa agrupación del Tahuantinsuyo, ya de los cuatro suyos, entonces se va conociendo que las regiones, las cuatro regiones se van juntando, ya, y van viendo su territorio, y ahí vemos, ¿no? Aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados, ya, y hasta llegar por la parte este, por la selva amazónica, ya. Entonces vemos por el norte hasta el río Maule, ¿ya? Hablamos del sur Río Maule, por la zona de lo que está la parte de Argentina, la parte de lo que está. Entonces, en la parte norte vamos a encontrar hasta Pastos, ¿no? Lo que sería el actual territorio de Colombia. Más o menos por ahí va abarcando este extenso dominio que se va dando en la época precolombina. Entonces, esto se va considerando la época incaica, siendo a grosso modo, ¿no? Porque hoy va a ver solamente las etapas. La otra etapa es la época de la conquista. Esta época de la conquista se da a partir del año 1532, cuando van, digamos, Atahualpa, digamos, en lo que va a tener ese periodo de lucha interna o conflicto interno, en Huáscar y Atahualpa, en eso entonces llegan los españoles. A la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, la invasión, que algunos lo conocen, más que conquista lo conocen, entonces, una invasión y un saqueo, entonces vemos de cómo ellos llegan y empiezan a colonizar, implantar un nuevo modelo de política, implantar un nuevo modelo de vivencia, saqueos que se van dando, tanto hacen algunas importaciones, exportaciones de algunos, digamos, productos, ya que ellos traen algunos como los animales del caballo, se llevan algunos, digamos, productos de aquí, como el famoso, las papas, o lo más conocido que fue el saqueo de nuestros minerales. En todo eso sería una conquista bajo el liderazgo de españoles, ¿no? Francisco Pizarro, van a llegar virreyes y otros más. Entonces, vemos todo, ese es el periodo de una gran conquista, ¿no? El periodo de la conquista. Francisco Pizarro, Diego Almagro, Hernando de Luque, ¿ya? Entonces, a partir de esas fechas de esa conquista, podríamos ver este tema del famoso virreinato. Entonces, en ese famoso virreinato podemos ver, ¿no? De cómo el Perú va a ser administrada por virreyes, ¿no? ¿Ya? Virreyes. Y entonces, ahí vamos, o vemos esta extensión de terreno, ya que corresponden al Perú, vemos nosotros, ya que en la actualidad podemos ver, ¿no? Parte de Ecuador, Bolivia, Colombia, toda parte de Argentina y parte de Chile, eran lo que correspondía al virreinato del Perú, ¿no? Porque en esos tiempos había otros virreinatos también, ¿no? El virreinato de La Plata, que es una gran parte, abarcaba lo que era Argentina, ¿ya? La parte de lo que era Paraguay. Había otro virreinato que era el virreinato del Perú, donde abarcaba propiamente lo que se dice aquí, ¿no? Parte de Ecuador, Bolivia, Colombia, lo que abarcaba parte de Chile, parte de Argentina, y había otro el norte, lo que estaba por Venezuela, más para el norte, el virreinato de Nueva Granada, y el virreinato de Nueva España, también había otro virreinato. Entonces eran virreinatos que eran colonias ya de España. Entonces eso era la época del virreinato, del cual hemos visto, ya estamos viendo en este momento, ¿no? Es la otra etapa, ¿no? La época del virreinato, es lo que estamos viendo, ¿ya? Vemos, ¿no? Ese dominio de los españoles, ya la corona española dominando bajo sus, digamos, liderazgo que ellos van a poner en los virreyes, ya eran directamente. Y la otra sería la época republicana. En la época republicana, ya tal vez hay un periodo transitorio entre la época de esto digamos, del virreinato, hay una etapa final. Esa etapa final es considerado como la famosa emancipación. Esa famosa emancipación se da en la búsqueda de la lucha, tal vez
de buscar la independencia. Algunos grandes estudiosos, filósofos, algunos grandes, más que nada más que filósofos, han sido ideólogos, ¿no? Ideólogos en sentido que van a poner bases para que se busque la libertad. Entonces ahí van a levantarse también algunos próceres. ¿Ya? Estos próceres de la independencia que se va a conocer, entonces en búsqueda de la libertad. Entonces, en ese proceso de la libertad, ya hasta, digamos, lo que se va a dar la independencia el 28 de la proclamación de la independencia el 28 de julio del año 1821, entonces el Congreso va a crear en el año 1823 ¿ya? Lo que va a ser una constitución política, donde ya establece que el Perú va a ser un Estado peruano, unitario, soberano y asimismo, ¿no? Con su división de poderes, asimismo el Estado peruano va a ser una república. Y todo esto que se establece desde la elaboración de la constitución política hasta nuestros días, eso se considera ya lo que es la época republicana, ¿no? La época republicana, esta época o etapa republicana. Ahora, profesor, quisiéramos nosotros tal vez ahondar un poquito más en esta época republicana. Sí, lo vamos a ver entre estos momentos, lo vamos a ver esta época un poquito o mucho mejor